Comencemos la clase. Esfuerzos combinados. Los esfuerzos combinados nos permiten a nosotros combinar los que nosotros vimos como esfuerzo característico de axial, esfuerzo característico de flexión, esfuerzo característico de torsión, esfuerzo característico de corte. O sea, dos esfuerzos característicos de fuerzas, que son las fuerzas normales, axiales, de tracción y de compresión, como la de corte, por un lado, y la de momentos, que son los de flexión y los de torsión. Hasta el momento nosotros veíamos simples, ¿sí? O sea, cada uno como estanco, no se combinaban con otro, con excepción la flexión con corte. Pero habíamos visto que la flexión con corte, por ejemplo, en las fibras superiores o inferiores de una viga, no había corte. O el Juraski, ¿bien? El momento estático que quedaba de la sección en el punto superior es cero. Por lo tanto, no había corte y únicamente había tensión normal. Contrariamente a ello, en la línea neutra, las tensiones normales son cero. Y ahí tenemos las tensiones cortantes máximas. Esa es la razón de que no se las considera dentro del capítulo de esfuerzos combinados, más allá que también es una combinación, porque con excepción de la fibra más alejada y con excepción de la línea neutra, siempre vamos a tener el corte por flexión más la flexión misma en su ecuación dada por Navier y Bernoulli. Entonces, combinar los esfuerzos característicos simples que vamos a hacer ahora es porque fundamentalmente se superponen tensiones en un mismo punto en zonas que pueden ser significativas para el dimensionado. Y en ese caso, ¿qué va a pasar? Si tenemos tensiones sigmas y tenemos tensiones tau en un mismo plano de un mismo punto, ni las tensiones sigma ni las tensiones tau van a ser máximas. Bien, para sacar las máximas, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, estado de tensión, buscar las tensiones principales. Y entonces cuando encontremos que hay una tensión normal sin tensión tangencial en un plano girado, ahí tendremos en el punto la tensión máxima o mínima que van a servir para el cálculo por resistencia de tensiones normales. A su vez, si giramos a 45 grados donde están las tensiones principales, ¿qué encontramos? El plano de tensiones tangenciales máximas. Entonces allí tendremos para hacer cálculo por cortantes. En general el cortante se va a trabajar por Juraski, justamente para buscar la tensión que se produce allí, y una vez que ya hemos, si esa tensión es únicamente tensión cortante, entonces ahí las tensiones principales por cortante puro van a ser sigma 1 y sigma 3 iguales en valor absoluto a la tensión cortante tau. Bien, dicho esto así como una, diríamos, como una introducción para que sepamos dónde estamos ubicados y por qué trabajamos con las flexiones, con los esfuerzos combinados, agregamos que el esfuerzo combinado es prácticamente el esfuerzo que vamos a encontrar en nuestra vida profesional en todos los elementos estructurales, salvo algunos cuantos, pocos. ¿Bien? Entonces, una barra y siempre va a estar a flexión con un esfuerzo normal o una flexión con una torsión, siempre. Por ejemplo, acá en Salta, ustedes tienen una viga, supongamos que sea una viga centrada, donde apoyan losas de un lado y del otro que producen el mismo efecto de flexión. Teóricamente estaría nada más que a flexión. Sin embargo, estamos en una zona sísmica y la zona sísmica va a producir en la viga fuerzas normales, o sea, esfuerzo característico normal
que se va a superponer a las tensiones sigma. Lo mismo pasa en las columnas. Las columnas en principio estarían comprimidas axialmente. Sin embargo, efectos de perimetrales, vigas que no son las que caen iguales en una columna, o el efecto del sismo o el viento, me va a producir además en las columnas flexión. Y entonces vamos a tener flexión más esfuerzo axial. En realidad tendríamos esfuerzo axial más flexión. Y en algunas esquineras, por ejemplo, por efectos también de rotaciones, de cuestiones de rigideces, de fuerzas, etcétera, que pueden entrar, también vamos a tener torsión. Entonces, todo en una viga balcón vamos a tener también torsión, más flexión, más de pronto un esfuerzo normal del viento o del sismo. Entonces, tenemos que ver cómo resolvemos estos problemas. ¿Qué hacemos con nuestras ecuaciones que nosotros hemos deducido? O sea, la tensión es sigma igual a fuerza sobre área para tracción, sigma igual a fuerza sobre área cuando es un espacio, una columna corta para compresión, si no va ya el efecto andeo, sigma igual a m sobre w, digamos, el sigma máximo, momento flexor sobre el módulo resistente en flexión, tau igual a momento torsor sobre el módulo resistente a torsión, o tau igual, si es corte directo, a Q sobre el área, si no es corte directo y es corte por flexión, a Q, al esfuerzo cortante, por el momento estático sobre el ancho B, por el momento de inercia axial, o sea, Juraki, ¿sí? Q por S sobre B por I. ¿Cómo hacemos para combinar todo eso? Bien, tenemos una suerte. Todas las ecuaciones que nosotros hemos deducido son basadas en teorías de linealidad. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos dentro del campo elástico lineal. Todas las deducciones nosotros las hicimos dentro de ese campo. Si fuera que estamos fuera de ese campo, ya no valdría la superposición. ¿Bien? Entonces, al estar todas dentro del campo elástico lineal, entonces esas teorías pueden superponerse porque además el material también tiene linealidad en su conformación. ¿Bien? Así que bueno, ahí lo dice, atención a las deformaciones, en un punto en donde los esfuerzos característicos normales, corte, torsión, presión actúan simultáneamente en una sección dada de la estructura, puede obtenerse mediante la aplicación del principio de superposición. O sea, vamos a superponer en el punto las tensiones que se dan tanto por uno u otro de los esfuerzos que hemos nombrado. Vamos ahora entonces a la próxima diapositiva. En esta vamos a ver lo que ya hemos deducido. Todas las fórmulas que nosotros hemos deducido durante el curso en esfuerzo simple. Entonces tenemos el esfuerzo normal, simple, y acá también he puesto las deformaciones para que las recuerden. Entonces acá tenemos deformaciones epsilon lineales a tensiones sigma en una sola dirección. Tenemos el cortante directo, ¿bien? Y teníamos que gamma era igual a el cortante sobre A por G. El momento torsor, teníamos la fórmula de la torsión. Esta es para cualquier tau. Si el tau es máximo, ρ es el radio, pasa lógicamente a la parte inferior y es el módulo resistente a torsión. ¿Bien? En vez de poner el módulo, el momento de inercia polar. ¿Por qué? Porque es sección circular en este caso. ¿Bien? El ángulo de torsión, que era el momento torsor por la longitud sobre el momento de inercia polar sobre y por el módulo de elasticidad transversal. Después tenemos para la sección rectangular, ¿se acuerdan? Esto lo habíamos sacado un poco de la galera, ¿bien? Con el alfa y el beta para sacar tau y phi. El momento flector, que ya dijimos recién, nada más que si I es máximo, sigma va a ser máximo, y esto puede ponerse como momento flector sobre el módulo resistente. Acá tenemos la flecha, que no es otra cosa que la ecuación
que nosotros conocemos de la elástica para determinarla. Y tenemos acá el corte por flexión. Todo eso se puede combinar. Y entonces acá tenemos un caso explicativo para ver una torsión con esfuerzo axial con momento flector. Fíjense. Acá tengo este momento que me está torsionando a esta barra. Este momento torsor es un momento torsor que se mantiene constante a lo largo de toda la barra. Acá tengo un esfuerzo axial dado por la carga PX, que es de tracción, y se mantiene el esfuerzo normal de tracción constante a lo largo de toda la barra. Acá tengo una fuerza P sub I perpendicular al eje de la barra, pero con dirección en I, que me va a flexar alrededor del eje Z a esta barra. O sea, esta barra va a tender a levantarse de la punta, así, a curvarse de esta manera. Y a su vez una fuerza P sub Z que va a tener también un momento variable desde este punto al final, la longitud, alrededor del eje Y. O sea, P sub I, P sub Z me dan momentos variables que van desde 0 en el punto este de aplicación a máximo, P sub I por longitud en este caso, P sub Z por longitud en este otro, y vamos a tener esos dos momentos máximos. Desde ya esto constituye la fuerza P sub Z y P sub I, flexión oblicua, que acá está ya descompuesta en dos flexiones normales. Ahora, P sub I a su vez me da corte en la dirección I y P sub Z me da corte en la dirección de Z. Por lo tanto, las tensiones cortantes que se producen acá tienen que ver con Jurafsky para poder resolver su valor. Lógicamente que podríamos sacar la línea neutra que nunca va a pasar por el centroide. ¿Por qué nunca va a pasar por el centroide? Si alguien habilita un micrófono y me lo sabe responder, yo le pido por favor que lo haga. Si lo quiere hacer por chat, también lo va a hacer por chat. ¿Bien? Porque nunca va a pasar esta línea neutra por el centroide. Va a ser una flexión oblicua. ¿Bien? ¿Por qué no pasa por el centroide? Alguien habilite, hablen macana. Arriesguense, digan algo, para que me den pie a que esto no sea un monólogo, sino que sea un intercambio. ¿Tenía que ver con el ángulo beta o algo así que sacábamos o nada que ver? Tiene que ver, pero ese ángulo beta que me dices, ese ángulo beta es cuando la línea de fuerza no coincide con la línea, con un eje principal de inercia. Bien, en este caso podemos suponer que, salvo que sea un cuadrado, si esto es un rectángulo, bien, el beta no va a ser 90 grados, va a ser distinto. Pero eso no me responde la pregunta. Porque ahí daríamos, el ángulo beta puede ser de un eje centroidal. Bien, que forma beta con la línea neutra y línea de fuerza. ¿Te acuerdas? Bien. Cuando hay flexión oblicua, línea de fuerza y línea neutra tienen un ángulo beta entre ambos, que si la línea de fuerza no coincide con un eje principal de inercia, entonces ¿qué pasa? Es flexión oblicua. Sí, es flexión oblicua no normal, ¿sí? ¿Ah? ¿Por qué la línea neutra en este caso no va a pasar por el centroide?
Gracias, María, por arriesgar a decir algo. Gina, Luciano, Mauro, Luciano Escribelli, Luciano Condorí, pónganse en cámara a ver si todavía están ahí. Inge, yo probé sacar la cámara porque me llegaba como mal la señal y quería ver si por ahí sacándola no me consumía tanto internet. Bueno, pero... Yo también, ingeniero, me pasó lo mismo. Bueno, son consumidores de internet. Bueno, ¿me pueden responder eso o no, Gina? Mauro. Ya no están, ¿ves? Ya se han ido a pasear, parece, Gina y Mauro. Bueno, sigamos con lo que estamos y sobre todo gracias, María. ¿Saben por qué? Porque hay un esfuerzo axial. Cuando hay un esfuerzo axial, vamos a ver que hay un corrimiento de la línea neutra. Para que haya línea neutra no puede haber nada más que flexión. ¿Bien? Flexión simple. Y eso nosotros ya lo habíamos deducido, que la línea neutra era centroidal, pero era únicamente para el caso de una flexión. Como acá introducimos ya otro esfuerzo, la línea, que es un esfuerzo axial, la línea neutra se va a desplazar. ¿Bien? Entonces, sigamos ahora con nuestro análisis de acá. Hago un corte en este punto, a una distancia X del origen, desde acá, mejor, bueno, del origen, digamos que sería este el origen, esto sería una distancia L menos X, ¿sí? Una distancia L menos X, hacemos aquí, y entonces tenemos un momento P sub I, ¿bien? Por L menos X, un momento dado por P sub Z por L menos X, un momento torsor, que no tiene nada que ver con la longitud, ya que es constante a lo largo de la viga, y un esfuerzo axial que es P sobre el área. Entonces veamos qué pasa en un punto como el B primero. En un punto como el B vamos a tener, debido a la fuerza Px axial, que se distribuye sus tensiones en toda la sección que estamos viendo acá, rectangular, por igual, porque así habíamos dicho, que era sigma igual a P sobre área, ¿sí? Tenemos una tensión sigma axial, más una tensión debida al momento flector alrededor del eje Z. ¿Quién me da ese momento flector? ¿Qué fuerza que está allí? P sub I. P sub I. Perfecto. P sub I me da el momento flector alrededor del eje Z. Por lo tanto, si alrededor del eje Z, acá me está comprimiendo el punto B. ¿Correcto? Por eso yo voy a tener acá una tensión sigma que es igual a una positiva, que es Px sobre el área, menos el momento en Z, que no es otra cosa que P sub I por L menos X, esta longitud, ¿sí? Sobre el momento de inercia, B por H cubo sobre 12, en este caso, por I máximo, ¿bien? Que será la altura sobre 2, la altura esta. ¿Estamos? De la línea neutra, porque estamos hablando de flexión en este momento. Lógicamente que esto ya vamos a ver qué pasa, por qué se desplaza la línea neutra después. ¿Qué más tenemos en este punto B? Tenemos el efecto de la torsión. Bien, la torsión acá me produce tensiones tangenciales tau. ¿Ah?
este tau por Cauchy, sabemos que si lo tenemos aquí, también lo tenemos longitudinalmente en el punto. ¿Ah? Para que se cumpla la hipótesis, la ley de Cauchy. En este caso, ambos sentidos confluyen al vértice. Y entonces tengo tau debido a la torsión, pero además dice menos un tau debido a la flexión sobre I. O sea, flexión alrededor del eje I. ¿Sí? Al ser flexión alrededor del eje I, está producida por la fuerza PZ por la longitud menos X, longitud de la barra menos X, ¿bien? Esa es la flexión que se produce. Acá, por esta flexión, porque estamos haciéndolo todo independiente, después lo superponemos, ¿sí? Que es lo que estamos haciendo acá de superponer justamente. Esto, ¿qué me produce a mí? Me produce flexión alrededor del eje I, y como es flexión nada más, la línea neutra coincide con el eje I. Y ya sabemos nosotros que por Jurafsky, el cortante, la tensión tau máxima, se va a encontrar justamente en coincidencia con la línea neutra I. Por lo tanto, acá tenemos esta cortante. Ahora, fíjense, el momento torsor, así como está, me está produciendo una tensión tau que va para allá, ¿sí? De B a este vértice. En cambio, la fuerza P sub Z me está produciendo un corte que va en sentido contrario. El Q, ¿sí? Mi Q en este punto va a ser igual a PZ. ¿Está? Bien. Esto, para sacar la tensión tau, va a ser el GQ igual a PZ, ¿tá? Por el momento estático, etc. Pero el momento estático, ¿de qué sección? De esta sección, digamos, de la mitad, está para acá arriba. Uy, perdón. De la mitad que está para arriba, de la sección, de la mitad de esta sección, el momento estático. El momento de inercia de todo con respecto al eje Y, el momento de inercia. ¿Bien? Entonces va a ser, si es esto, va a ser este lado por este al cubo dividido 12. Bien, terminamos con el punto B y vamos al punto A. El punto A, seguimos teniendo la tensión debido al esfuerzo axial. ¿Bien? ¿Por qué? Porque esta se distribuía y según nuestro, hay una tensión sigma media constante a lo largo de toda la sección. Es positiva y se le agrega una tensión que acá dice que es positiva de flexión alrededor del eje Y. Entonces, alrededor del eje Y es PZ. Y entonces, fíjense que aquí, al producir este momento, PZ por L menos X, esta fibra se tracciona. ¿Es así? Se tracciona. Y entonces tenemos una tracción debido a la flexión más una tracción debido a el esfuerzo axial. ¿Hay torsión en este punto? Sí, hay torsión. Hay torsión que va para abajo, no está correcto esto, va para abajo, esta torsión va para abajo, esta va para allá, por Cauchy, pero tenemos, bueno, a ver, no importa si va para abajo o si va para arriba, lo que yo sí sé es que, está bien, esta puede ir así, ¿por qué? Porque acá hay una superposición de dos tensiones tau. Una debido a la flexión en Z y otra debido a la torsión. Hay que ver cuál es mayor. O sea, no está mal el dibujo. Sino
que la tensión tau debido a la torsión va para abajo. ¿Bien? Debido a esto, va para abajo. Y es negativa. Acá dice el signo, es negativa. Pero acá hay una flexión en Z, alrededor del eje Z, alrededor de este eje. ¿Sí? Por lo tanto, este eje es línea neutra. Y por lo tanto, allí se va a encontrar que todo el A sub 0 que ustedes usan para el momento estático de la fórmula de Jurafsky es la superficie que está por arriba, o sea, esta superficie. ¿Bien? Entonces, Q por momento estático S de esta superficie sobre el ancho B, que es este B, por el momento de inercia con respecto a esta línea neutra, que va a ser entonces este B por este H al cubo sobre 12. O sea, cambia con respecto a la flexión que ustedes tienen alrededor de I. Los B y los H. ¿Ah? Entonces, acá, debido a esta flexión alrededor del eje Z, tenemos acá, alrededor del eje Z, entonces aquí, esta línea neutra, tenemos tau máximo con respecto a línea neutra. Y como P sub I va para arriba, que es el que me produce la flexión alrededor del eje Z, entonces el corte va para arriba. Y entonces la tensión tau debida a la flexión en Z va para arriba. Su sentido. Entonces, la suma de esta que va para arriba menos esta otra que va para abajo, acá yo he supuesto, es arbitrario, que va para arriba. Pero es la suma, es la superposición. Está correcto todo, el dibujo está todo perfecto. Ahora lo tienen que entender. Por favor, quiero que lo entiendan y si algo no han entendido me preguntan. Ya mismo, así explico. Dígame, a ver, ¿por qué dice esto? ¿Por qué dice aquello? ¿Por qué ha hecho esto? ¿Por qué no ha hecho esto otro? ¿Está entendido? Punto por punto. Inge, Sí. yo le quería consultar sobre lo de la torsión en el punto A. Sí. La torsión en el Sí. punto A. Si nosotros Sí, sí, vemos, esto es así, ¿correcto? Por lo tanto, acá las tensiones, porque, a ver, el momento torsor, ¿qué es? Es un esfuerzo característico, que acá también lo tengo igual, ¿correcto? El mismo esfuerzo característico lo tengo en esta sección. Este esfuerzo característico, por las ecuaciones de equivalencia, ustedes saben que es igual a la integral de tau por, ¿bien? Pero como esto es una sección rectangular, ya ustedes saben que tau era igual a alfa por el momento torsor sobre B por A al cuadrado. ¿Se acuerdan? Está acá la ecuación esta. Esta ecuación. Sección rectangular, esto. Alfa por momento torsor por A por B al cuadrado. ¿Está? Entonces, este tau acá va a tener un cierto valor, acá va a tener otro valor distinto, salvo que sea cuadrado, y va a ir con como son la sumatoria de todos los momentos que se producen tau por un diferencial de área por una distancia al centroide, entonces yo acá tengo que tiene que tener este sentido de A para abajo. En cambio, si yo tomo en un punto como este, va a ser de A para arriba. Si tomo de B, va a ser B hacia la izquierda. Si tomo de este punto, va a ser de este punto hacia la derecha. De tal manera que me dé el mismo giro torsional que el esfuerzo característico. Entonces, ese momento torsor me da un tau, una tensión tau acá, que va para abajo. No importa cuál es el valor todavía, ya lo vamos a aprender. Por ahora, bueno, sí lo saben ustedes, porque ya lo deducimos, pero por el momento, digamos, es un tau que va para abajo.
En cambio, la flexión que me produce alrededor del eje Z, la fuerza P sub I, es alrededor del eje Z. Como es flexión alrededor del eje Z, la línea neutra va a ser el eje Z. Se comprime arriba, se tracciona abajo. Pero, si ustedes se acuerdan de Jurafsky, para sacar las expresiones cortantes debido al corte Q, que es P por I, P sub I, perdón, P sub I igual al corte Q, ¿sí? Porque lo mismo acá, es constante este valor hasta acá. Entonces, mi corte, yo no puedo dividirlo por el área, porque no es un corte directo, es un corte por flexión. Y entonces, el famoso Q por S sobre B por I, que sabe el burro ignorante, ¿sí? El Q es P sub I. El momento estático con respecto a la línea neutra es el momento de esta superficie con respecto a la línea neutra. O sea, el momento de primer orden va a ser el área esta por el centroide a la línea neutra, la distancia del centroide a la línea neutra, sobre el ancho B por el momento de inercia axial con respecto a la línea neutra, que en este caso va a ser, supongamos que esto sea B, va a ser B por H cubo sobre 12. ¿Está, Luciano? Ahora sí, gracias. Bien. ¿Para todos bien? ¿Seguimos? Seguimos. Y entonces vamos a ver, primero, diríamos, esta es la combinación máxima que pueden tener. Ahora vamos a ver qué pasa cuando combinamos nada más que una flexión normal producida por una carga P sub I con un esfuerzo axial como P sub X. Entonces vamos a suponer que acá tenemos una viga, ¿bien?, que está simplemente apoyada. ¿Cuánto tiempo nos queda? 6 minutos. Que está simplemente apoyada. Acá tiene un apoyo fijo, acá tiene un apoyo móvil. Acá tenemos una fuerza P inclinada. Este P por alfa, por coseno de alfa, perdón, va a ser una componente que vaya en la dirección de X y tendré un P sub X. Y un P por seno de alfa será la componente que vaya en Y. Por lo tanto, P sub I, el componente P sub I, que está acá, seno de alfa, me va a producir corte y flexión. Y P sub X me va a producir esfuerzo axial normal. Entonces, veamos. Debido a P sub I, tenemos este diagrama, ¿sí? Vamos a analizar después esto, pero por el momento veamos toda la viga. Tenemos este diagrama de momento flector. ¿Ah? Ya lógicamente ya sacó B sub A. B sub A será igual a ¿qué? B sub A va a ser igual a P sub I por L sobre, o sea, P sub I sobre 2, porque está justo a la mitad. Y tengo H sub A. H sub A va a ser directamente la misma fuerza que esta, pero tomada toda por el apoyo fijo en A, o sea, P sub X, igual a P por coseno de alfa. Entonces, ya sacadas las reacciones, tenemos acá el diagrama de momento flector, acá el de corte, que es B sub A, que es P sub I sobre 2, se mantiene constante, a este punto cambia signo y tenemos el corte acá. Finalmente, el esfuerzo normal, P sub X, o sea, la componente de P en la dirección de X, es una fuerza que está aplicada en este punto. Fíjense, a esto nada le importa la fuerza esta, puesto que lo que va a hacer es que ante esa fuerza, habiendo un apoyo móvil, esto se va a desplazar. Quiere decir que para que esto no se desplace, esta fuerza tiene que estar sujetada por algo, va a ser por el apoyo fijo en A. Y entonces, todo el esfuerzo de P sub X, o sea, P por coseno de alfa, va a ser tomado por el apoyo fijo y acá ya no se produce desplazamiento, salvo el alargamiento que yo pueda tener de la barra. Entonces, si acá, debido a esta fuerza de tracción, porque va a ser de tracción, ¿bien? Tengo para allá la reacción hacia la izquierda en su sentido, esta hacia la derecha, está traccionado ahí,
lógicamente voy a tener una deformación delta de L sobre 2. Esa deformación acá va a producir un desplazamiento de este apoyo móvil. Y entonces acá tenemos este esfuerzo normal positivo. ¿Bien? Quiere decir que para una sección como 1,1, yo tengo la superposición de un esfuerzo de flexión más un esfuerzo de corte por flexión más un esfuerzo normal. Esto se llama normalmente flexión compuesta. En este caso particular, flexotracción. ¿Por qué? Porque tengo una flexión más una tracción. Si esta fuerza hubiese sido P, pero así inclinada para el otro lado, ¿qué pasaría? Esta parte estaría comprimida. O cambiemos, mejor dicho, cambiemos el apoyo. Vamos que este apoyo lo pasamos acá móvil y a esto lo pasamos acá fijo. Debido a esta fuerza, esta me va a comprimir aquí, ¿correcto? Y entonces acá tendríamos un diagrama de compresión acá, en vez de tracción. Y sería una flexocompresión esta parte. Pero acá tenemos flexotracción o flexión compuesta con corte. O sea, no es una flexión pura, hay corte y además hay esfuerzo axial. Vamos a ver qué pasaría en una columna. Pongo estos dos ejemplos porque son clarificadores. ¿Qué pasa en una columna? Yo tengo ahora una fuerza excéntrica, ¿bien? No una fuerza que cae directamente en el centroide, sino que está desplazada del centroide de la columna, la fuerza P, produciendo esta excentricidad. Entonces, si yo llevo la carga P al centroide, automáticamente se me produce este momento. O sea, si yo quiero hacer la equivalencia de esto, la equivalencia de P excéntrico es un P acá más un momento igual a P por E. Eso creo que está bien entendido. ¿Bien? Ya se los corta, así que seguimos enseguida. Entonces, este momento que es una acción tiene acá una reacción. Es un momento flector. ¿Bien? La flexa la columna. Y esta reacción de la fuerza P tiene una reacción axial también acá en el centroide, en el eje central. ¿Bien? Entonces, N es igual a P, el momento flector es P por E, y así son sus reacciones. Y entonces acá tenemos el esfuerzo normal, ¿no? Ahí tenemos el esfuerzo normal y el momento flector. Fíjense, momento, acá no hay corte, ¿bien? Es un momento flector a lo largo de toda la barra y un esfuerzo axial a lo largo de toda la barra es constante para cualquier punto. Entonces, cuando yo corto en cualquier punto, seguimos con la clase. Entonces, tenemos una columna. Tenemos una columna con una carga. Falta, ¿no? No, está bien. Gallina. Bien. Tenemos esta columna entonces con una carga excéntrica que nos daba un esfuerzo normal, una vez que llevábamos la carga P al centroide de la columna, entonces nos daba una carga axial normal N de compresión más un momento flector que, de acuerdo a lo que tenemos en la gráfica, es, si tomamos esta línea como, digamos, si tomamos la línea que saldría de normal al plano este, ¿correcto? Al plano de la pantalla, gira alrededor de esa línea y tracciona las fibras que están a la izquierda y comprime las fibras que están a la derecha. ¿Bien? Bueno, pero acá lo que más me importa es ver que hay una similitud entre estos dos casos y que es realmente importante para entender muchas cosas que van a venir posteriormente. Lo que más tiene que ver y aprender es que, así como yo acá tengo una excentricidad, ¿bien? Acá también tengo una excentricidad.
en cualquiera de estas secciones. Fíjense, si yo hago el momento dividido por la carga P, va a ser P por E sobre P, que me da la excentricidad. Entonces, si yo acá este momento, en esta sección, lo divido por este esfuerzo normal en esta sección, tengo la excentricidad en esa sección. En este caso, la excentricidad debe ser constante, puesto que ambos esfuerzos característicos son uniformes y se mantienen constantes a lo largo de la barra. Pero en este otro caso, no es así. En este caso va a ir variando, ya que el esfuerzo axial se mantiene constante, pero no el momento flector. Y vamos a ir viendo que la excentricidad va a ir aumentando desde el punto A hacia el centro de la viga. Bien. ¿Hasta ahí vamos bien? No. Entonces, ahora seguimos. Acá tenemos las ecuaciones ya de equivalencia. Puse primero todo lo que va a ser 0. Va a ser 0, Q en dirección en Z, en la viga, ¿sí? O sea, no hay corte en la dirección Z, o sea, normal al plano en la viga. Hay momento en I, alrededor del eje I no hay momento tampoco, ¿bien? Ya que la fuerza P está en el plano XY, por lo tanto no hay momento en I. ¿Hay momento en X que es torsión? No, no hay momento de torsor tampoco. ¿Hay esfuerzo normal? Sí. ¿Hay momento alrededor del eje Z? Sí. ¿Hay corte en la dirección de I? Sí, puesto que P tiene una componente en I, P sub I. Entonces, esas son las ecuaciones de equivalencia para nuestro problema de esfuerzos combinados que tenemos ahora. Ahora bien, Q sub I, ¿sí?, igual a tau X por diferencial de área en este caso, es igual a 0 en este caso. ¿Ah? ¿Por qué? Porque no tenemos cargas perpendiculares al eje de la columna, que en este caso sería... Bien, hasta ahí, lo importante es que ustedes sepan que las excentricidades van y vienen. Si yo tengo momento y tengo esfuerzo normal, hay excentricidad. Acá la excentricidad en este punto, en el punto A, es 0, ya que M vale 0. Y entonces, M, que vale 0, sobre N, que es P, la excentricidad me va a dar 0. Acá me va a dar máximo, porque tengo el momento máximo. ¿Bien? Entonces, acá al tener el momento máximo acá, dividido el P por E sobre el P, me va a dar directamente la excentricidad máxima. ¿Bien? Vamos ahora a ya más completo, pero que lo tenemos que ver para poder sacar algunas conclusiones importantes. Tengo acá una sección de una viga de forma cualquiera. Es flexión oblicua, por lo tanto, María, este ángulo que forma la línea neutra con la línea de fuerza, que es el ángulo beta, en este caso, por ser flexión oblicua, es distinto de 90 grados. ¿Por qué flexión oblicua? Porque la línea de fuerza no coincide con un eje principal de inercia. Si esta sección sería circular, todas las líneas de fuerza siempre van a coincidir con ejes principales de inercia, ya que todos son ejes principales de inercia en el círculo. Pero en este caso, tenemos acá que no coincide y beta es distinto a 90 grados. Por lo tanto, a beta hay que conseguirlo, hay que conocerlo. Fíjense, la línea neutra quedó desplazada acá en mi dibujo. Todavía ustedes no saben
mucho por qué, pero es lo que yo le decía, en una flexión compuesta, o sea, si yo tengo una fuerza axial, que en este caso es una carga en el punto P, ¿bien? N menor que 0, o sea, una carga de compresión acá en el punto P. ¿Ah? Por lo tanto, si yo tengo una carga de compresión que es excéntrico al centroide, entonces acá tengo, si yo llevo esta carga P al centroide, voy a tener la carga P más un momento P por E. Y entonces es una flexocompresión. Y vemos que, yo les decía, cuando hay una fuerza axial y un momento, la línea neutra deja de ser centroidal para desplazarse. En este caso, se desplaza hacia abajo. Si la excentricidad se acorta, o sea, si P lo pongo acá, esta línea neutra se va a desplazar para allá. Y ya vamos a llegar a conclusiones bien importantes. Pero quiero que vayan ya viéndolo. Tenemos acá un diferencial de área, al cual le corresponde una tensión sigma. Y acá podríamos tener un diferencial de área coincidente con este eje centroidal GG, que me da una tensión sigma 0. Esa sigma 0 es una sigma muy característica, por eso lleva un subíndice único. De ahí tenemos que la línea neutra, mejor dicho, que el eje centroidal este lo trazamos paralelo a la línea neutra. A una línea neutra supuesta todavía. Yo no sé cuál es el ángulo beta, pero supongo que es así y vale para poder explicar esto. Entonces acá tenemos la excentricidad y vamos a llamar S a la distancia que hay entre estas dos paralelas del eje GG centroidal y la línea neutra NN. Vamos a llamar a su vez V sub G la distancia que hay desde el eje centroidal a la proyección del diferencial de área, o sea, donde actúa sigma. B es un eje que es distinto ahí y es normal a la línea neutra. Si fuera flexión normal, la línea neutra sería perpendicular ahí y B coincidiría con I. Pero como él es oblicua, B no coincide con I. Pero es una distancia que siempre se toma perpendicular a la línea neutra. Acuérdense de flexión. La fibra más alejada siempre era con respecto a la distancia de la línea neutra. Entonces, si supongamos que por un ratito saquemos la excentricidad, mejor dicho, no saquemos la excentricidad, vamos con una excentricidad infinita. Entonces, P no me causaría ningún problema y sería prácticamente una presión pura. En ese caso, ¿qué va a pasar? Que la línea neutra vendría aquí. Y si la línea neutra es centroidal, en la presión obliqua, usted ya sabía cómo sacar la tensión máxima en el punto más alejado o las fibras más alejadas a la línea neutra. Bien, vamos a suponer, porque ya sabemos que la distribución de las tensiones son lineales, estamos dentro del campo elástico lineal además, vamos a llamar V sub 1 a la distancia que hay desde la línea neutra hasta la fibra más alejada, que en este caso está comprimida, porque al haber compresión aquí en el punto P, la flexión alrededor de la línea neutra me produce compresión acá, en esta fibra, y tracción en esta fibra. Lógicamente, línea neutra es todo cero. Quiere decir que todo, no se olviden que todo, por ejemplo, todos los puntos estos que están acá, están a la misma tensión sigma, todos estos puntitos. ¿Bien? Y los que siguen para allá también. Bueno, y después vamos a sacar no la distancia de la línea neutra a la fibra más alejada, sino desde el eje centroidal para la línea neutra, que lo vamos a llamar BG1 y BG2.
En este caso tenemos nuestras tres ecuaciones con tensiones normales. Por un lado, existe el esfuerzo axial N. Sí existe. ¿Cuánto vale P? En este caso es P. Bien, en el punto P una carga P. ¿De qué? De compresión. ¿Qué me da eso? Sigma X, tensiones todas, ¿de acuerdo? Si nosotros decíamos que esta tensión era media en su distribución, ¿se acuerdan? Entonces, todo esto está comprimido con una tensión sigma igual a L sobre la integral de diferencial de área, que es el área. Entonces, todo esto va a tener una tensión de compresión sigma debido a P. A su vez, vamos a tomar momento, ¿bien? Con respecto a la línea neutra. Con respecto a la línea neutra. ¿Se acuerdan de las ecuaciones de equivalencia? Nosotros sacábamos con respecto a un eje. Bueno, ese eje que ahora vamos a tomar, que es un eje de una superficie dada, que es esta superficie, va a ser la línea neutra. ¿Bien? Y entonces acá tenemos que nx es P, ¿correcto? Nx por la distancia a la línea neutra, que es S' más E'. Perdón, no les dije acá que S y E se miden directamente sobre la línea de fuerza y las proyecciones normales a la línea neutra son S' y E'. Entonces ahí tenemos N por S' por E'. Esto es un momento, ¿bien? Que está sacado con respecto a la línea neutra. Por lo tanto, la ecuación de equivalencia tendrá que ser también con respecto a la línea neutra del momento. Y entonces yo tengo los infinitos sigmas por diferencial de área que yo pueda tener, multiplicado por la distancia V a la línea neutra. Distancia también perpendicular. Entonces, esta es la segunda ecuación de equivalencia. La tercera ecuación de equivalencia es con respecto a la línea de fuerza del momento. Entonces vamos a analizar con respecto a la línea de fuerza. Con respecto a la línea de fuerza, N, la carga N, ¿qué distancia tiene? O sea, la carga P con respecto a la línea de fuerza, ¿a qué distancia está? 0. ¿Bien? Está en la misma línea neutra. Por lo tanto, esto me da 0. Ahora bien, los sigmas que yo tengo acá, y todos los sigmas posibles, están a una distancia U. Todos los sigmas que a mí se me ocurra están a una distancia U. La integral de todas esas fuerzas, U por sigma, ¿ve? U por diferencial de área, por los distintos diferenciales de área, por sigma, que le corresponde, por ejemplo, acá corresponde este sigma, pero si yo tendría acá un diferencial de área, le correspondería un sigma acá. Si el diferencial de área es este punto, será este el sigma, ¿correcto? Entonces, sigma por U, el U acá en este caso sería este pedacito de acá, por diferencial de área es igual a 0. Entonces, acá tengo momento con respecto a la línea neutra, momento con respecto a la línea de fuerza y la ecuación de equivalencia del esfuerzo característico. Acá vamos a hacer las siguientes relaciones de triángulos para poder sacar algo que no me gusta a mí, que es el sigma X. El sigma X, como ustedes ya ven, va variando. ¿Bien? Y va variando sigma X con B y sigma X con U. O sea, si yo pongo un diferencial de área acá, tengo un B distinto y tengo un sigma X distinto. Y tengo un sigma X distinto y tengo un U distinto a este que tenemos en este punto. Entonces, ¿qué hago? Digo que sigma 0, que sigma 0, que está sobre el eje baricéntrico, o centroidal, es a S', que es esta distancia, como un SX cualquiera es a B, donde B esta distancia. O sea,
SX, esto es B. Entonces, SX es AB como sigma 0, sigma X es AB como sigma 0 es AS'. Entonces de ahí voy a despejar sigma X, esta relación de proporcionalidad, y entonces voy a quedar con un sigma 0, que es un constante, un S', que es un constante, por una distancia B, que es variable, y justamente sigma X va a variar con B. Pero ya me voy a independizar de este sigma X y lo voy a introducir en estas ecuaciones de equivalencia, en las tres. En la primera, en la última, perdón, en la última, cuando reemplazo sigma X, me va a quedar esto que es constante sigma 0 sobre S' fuera del integral. Acá tenía un U y acá tengo un B que se introduce la integral. Por lo tanto, tengo sigma 0 sobre S', integral de U por B por diferencial de área. Esto de acá existe y es distinto de 0. Si no, el problema no tendría sentido. No habría esfuerzo. Y esta otra integral no es otra cosa que el producto de inercia de la superficie con respecto a los ejes U y B. ¿Eso qué me dice? Que el producto de inercia sea igual a 0, quiere decir que la línea de fuerza y la línea neutra son conjugados de inercia, ya que U y B son la distancia a la línea de fuerza y la línea neutra. Me dice que son conjugados de inercia. Quiere decir que cuando yo busque dónde está la línea neutra, qué ángulo forma con la línea de fuerza, si no lo hice bien al cálculo, esto no me va a dar 0. Bien, vamos a esta otra ecuación. Hemos introducido ahora en la primera ecuación el sigma X. Y entonces acá también queda esto fuera de la integral y me queda integral de B por diferencial de área. La integral de B por diferencial de área, bien, la integral de B por diferencial de área va a ser igual, pero es sigma de 0 sobre S' por integral de B por diferencial de área igual a N. ¿Qué es esta integral de B por diferencial de área? El momento estático de la superficie total con respecto a B, o sea, con respecto a la línea neutra. Por lo tanto, es el área por la distancia que hay del centroide de dicha área a la línea neutra. Como la distancia es perpendicular, es S'. Entonces, esta integral se convierte en A por S'. Bien, momento estático de primer orden de la superficie oval que tenemos acá, por la distancia del centroide a el eje que estamos tomando, que es la línea neutra. A su vez, reemplazando en este punto la integral, me queda sigma 0 sobre S' por A por S', esto se simplifica y me queda algo que es muy interesante, que sigma 0 no es otra cosa que el esfuerzo normal, o sea, la fuerza P, dividida por área. Quiere decir que, si ustedes se recuerdan un poco, la flexión me daba una línea neutra acá, por lo tanto, no tenía tensiones, las tensiones eran 0. Quiere decir que si acá hay tensiones en el eje centroidal, es debido al esfuerzo normal. Y eso es lo que me produce a mí el corrimiento de la línea neutra, puesto que yo tengo que acá, alrededor del eje, supongamos la flexión, únicamente la flexión, alrededor del eje G, me comprime acá, me flexiona aquí. Bien, pero P me comprime todo. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Para que se anule las tensiones, yo voy a tener que tener tensiones de compresión debido a N
igual a las tensiones de tracción de estos puntos a una distancia S' del centroide, del eje centroidal, para que se anule. Por eso está el corrimiento de la línea neutra. Ese corrimiento es tremendamente interesante. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si yo traigo una excentricidad 0, esta línea neutra, ¿qué va a pasar? Si yo traigo una excentricidad 0, ¿qué va a pasar? Todo esto va a estar comprimido. Y este diagrama va a ser un diagrama rectangular, todo de compresión. Por lo tanto, esta línea neutra se va al infinito. En cambio, si llevo esto al infinito, ¿bien? La compresión la llevo al infinito, ¿qué va a pasar? Voy a estar frente a una flexión simple, porque la línea neutra se me va a correr al centroide y voy a tener un diagrama doblemente triangular. Sigamos para terminar con nuestro problema. Vamos a reemplazar ahora en la segunda de las tres ecuaciones el sigma x, y me queda que este b multiplicado por este b es b al cuadrado. Entonces, esto ya sabemos que es una constante. Esto es n por s' por e', que ya lo sabíamos. Y acá tengo la integral de b cuadrado por diferencia del r, que no es otra cosa que el momento de segundo orden de la superficie oval con respecto a ¿quién? A la línea neutra, ya que esta es la distancia b. ¿Bien? Es con respecto a un eje que es coincidente con la línea neutra. Entonces, eso es esto es I sub n, momento de inercia con respecto a la línea neutra de la superficie oval. De acá, lógicamente, reemplazo este valor de I sub n y ahora me voy a Steiner. ¿Qué me decía Steiner, propiedad geométrica de la superficie? Que el momento de inercia con respecto a un eje no centroidal es igual al momento de inercia con un eje centroidal paralelo al mismo, más el área total de la superficie de la cual se saca el momento de inercia por la distancia entre ambos ejes. O sea, esto es corrimiento de un eje en forma paralela a otro. Y entonces, yo tengo que el momento de inercia I sub n es igual a lo que sería el momento de inercia con el eje centroidal GG más el área multiplicada por la distancia entre esos dos ejes. Y ahora, ¿qué hacemos? Reemplazamos entonces I sub n por este valor. De solo verlo acá, cuando yo reemplace, voy a tener que esto va a multiplicar a I sub g más esto va a multiplicar a A por S' al cuadrado. Ya ahí ya estamos viendo que este S' con este, pues se va a simplificar el cuadrado de este. Pero vamos ahora a desarrollarlo. Sigma 0 sobre S' por I sub g, acá está lo que les decía, igual a N por S' por E'. Sigma 0 sobre S' por I sub g sigue igual. Esto acá se va a simplificar, esto sigma. Y yo tengo esto lo tenemos que recordar, que sigma 0 es igual, por A es igual a N, ¿correcto? Ahora bien, este S' se va a simplificar con este S, el cuadrado de este S'. ¿Bien? Ahora, sigma 0 por A es igual a N. Entonces, este sigma 0 por este A va a ser N por S', porque acá ya se simplificó. Y me va a quedar todo esto, me va a quedar N por S' igual a esto. Por lo tanto, este sumando se va a cancelar con este sumando del segundo miembro de la igualdad. Y entonces yo voy a tener, bueno, me anticipé, pero ahí está lo que le estoy diciendo, esto se va a cancelar y entonces me queda sigma 0 sobre S' por I sub g igual a N por E'. ¿Hasta ahí vamos bien?
Sí, ingeniero. Bien, gracias. Entonces, recordemos ahora otra propiedad de las superficies, propiedad geométrica de la superficie, y es que el radio de giro al cuadrado es igual al momento de inercia con respecto a una sección dividida el área de dicha sección. O sea, directamente yo puedo poner el momento de inercia con respecto al eje G es igual al área por el radio de giro al cuadrado también con respecto a ese eje G. De ahí vamos a seguir con nuestros reemplazos y entonces en vez de poner I sub G ponemos A por el radio de giro al cuadrado. Bien, no se olviden que este es momento de inercia axial con respecto al eje centroidal paralelo a la línea neutra. Igual a n por e por I. De acá tendremos que sigma 0 voy a volver a reemplazar a sigma 0 ahora al revés. Es n sobre a. Entonces, sigma 0 sobre a, por a, el sigma 0, perdón, es igual a n sobre a. Acá lo puse. N sobre a. Sobre S'. Por a, no lo simplifico todavía. Por I sub G al cuadrado igual a n por E'. De acá, ahora simplificamos. Simplifico n, simplifico n, simplifico a, y a S' lo paso al segundo miembro de la igualdad. Y me queda una relación que es tremendamente importante. Pero muy importante, para no olvidarla en toda su vida profesional, que el radio de giro con respecto al eje centroidal es constante al producto de S' por E'. ¿Se acuerdan qué era S' y E'? S' y E' no era otra cosa que S' la distancia entre la línea neutra y la línea centroidal GG. Y E', la distancia que teníamos del eje centroidal al centro de presión o fuerza axial que teníamos excéntrica. Esta se mantiene constante. ¿Se acuerdan que yo les decía que si sigma, por ejemplo, se hace chiquito, ese tiene que ser más grande y viceversa, puesto que este valor tiene que ser un valor constante, ya que el radio de giro de la superficie con respecto a un eje GG siempre va a ser un valor constante y único. Reemplazando ahora sigma 0 sobre S' por su equivalente sigma X, bueno, diríamos, ahora volvemos a esta ecuación. Esta nos sirvió para esta relación, que es tremendamente importante. Ya vamos a ver hasta qué punto es. Cuando quieran calcular un muro de contención de piedra, cuando quieran construir muros con cargas excéntricas de ladrillo, cuando quieran construir bases excéntricas, esto lo van a utilizar toda la vida. Entonces, ahora volvamos a esta ecuación, voy a reemplazar sigma 0 sobre S', por su equivalente sigma X sobre B, perdón. ¿Se acuerdan esa? Eso venía de la relación de proporcionalidad entre los triángulos, que sigma 0 era S', como sigma X cualquiera variable era con B variable. Entonces, ahora me queda sigma X igual a n por E' sobre I sub G por B. Estoy reemplazando en realidad en esta ecuación. ¿Bien? En esta ecuación. Entonces acá pongo sigma X, este B pasa multiplicando, n por E' y sub G pasa dividiendo. Y entonces, recordemos ahora que B, la distancia B, era igual a B sub G más S'. B sub G era la distancia que yo tenía de un diferencial de área
al eje centroidal y S' del eje centroidal a la línea neutra. Como la distancia a la línea neutra del diferencial de área era B, entonces B es igual a dicha suma. B sub G más S'. Entonces, reemplazando ahora B por este valor, me queda N por E' por S', más, o sea, primero multipliqué a este, ¿no? N por E' por S', más N por E' por B sub G, dividido todo por I sub G, o sea, por el momento de inercia de un eje centroidal de toda la superficie. Sigma X entonces ahora me va a dar N por E', o sea, la fuerza por la excentricidad prima, la distancia esa es E', ¿no? Que no se olviden que es perpendicular a la línea neutra, sobre I sub G por la distancia S', más N por E' sobre I sub G por B sub G. Ahora bien, si yo recuerdo, a ver, por acá estaba la igualdad esta. I sub G es A por I sub G al cuadrado, o sea, el momento de inercia axial es igual al área por el radio de giro al cuadrado. Entonces, en vez de poner acá momento de inercia, pongo en este caso, en el primer sumando, en el segundo lo dejo tal cual. En el primer sumando, reemplazo el momento de inercia axial por A por el radio de giro con respecto al eje centroidal. Ahí te lo dejo tal cual. Y entonces acá me queda N por E' por S' sobre A por I sub G al cuadrado. Bien. ¿Qué pasa? E por S', ¿cuánto valía? Sobre I sub G al cuadrado. 1. Bien. Por lo tanto, el primer sumando me queda N sobre A. Y el segundo sumando me queda N por E' sobre I sub G al cuadrado por B sub G. Fíjense acá, ya hay algo para que ustedes ya vayan sabiendo. Aquí la tensión sigma X, debido a esta flexocompresión, tiene una componente de tensión que es sigma igual a N sobre A del esfuerzo axial, más una componente que es variable, sobre todo si ya mantenemos la excentricidad constante, I sub G, valor constante, y la carga N constante, variable con B sub G. ¿Bien? Mientras más se aleja B sub G del eje centroidal paralelo a la línea neutra, mayor va a ser las tensiones sigma, ¿correcto? Pero lo pongo en B sub G, ¿para qué? Porque es más fácil para poder después trabajar con respecto a los momentos de inercia, radio de giro, etc. Entonces, me queda N sobre A más N, pero E', si ustedes se acuerdan, había entre la línea de fuerza y la línea neutra un ángulo beta. ¿Bien? Cuando yo rebato E a una perpendicular a la línea neutra E', eso es un producto de E por el seno de ese ángulo, para rebatirlo perpendicular a la línea neutra. Entonces reemplacé acá el E' por su igual, E por seno de beta, y seguimos con esto. Y acá seguimos igual, nada más que en este caso, en este problema específico, dijimos que esta fuerza N va a ser de compresión. Entonces, podríamos poner N igual a menos P o directamente poner, ya sabemos que de compresión, ya pongo el signo negativo acá, menos. Entonces esto me va a dar una tensión sigma de compresión. En cambio esta, como es flexión, va a haber, todo depende de dónde tome, para qué lado tome yo B sub G. Si para arriba o para abajo de la línea neutra, en ese caso voy a tener o tensiones de compresión o tensiones de tracción. Entonces acá lleva doble signo, más o menos. Y entonces seguimos ya acá con esta ecuación y finalmente tenemos esta otra.
sigma X1, que viene a ser un sigma, que es en la parte superior, donde se suma negativo con negativo, porque teníamos una compresión que me producía compresión en la parte superior a la línea neutra, en la parte de arriba, y una sigma X2 de tracción en la parte de abajo, con signo positivo. Entonces, así sacamos estas tensiones. Un problema, como ven, bastante arduo. ¿Por qué? Porque además, para poderlo resolver, tenemos que conocer el ángulo beta. Y el ángulo beta hay que determinarlo como ya lo hicimos en flexión oblicua. Entonces, es un problema bastante engorroso para solucionarlo de esta manera. Pero todo este procedimiento tiene un sentido. Primero, encontrar esta relación, que como le dije es tremendamente importante. Segundo, porque la presión oblicua más un esfuerzo axial, esta es la ecuación general que nosotros tenemos. Sin embargo, como esto es muy complejo, vamos a ir a la próxima clase, el próximo martes, a desarrollar por superposición también de flexiones normales. Entonces acá tenemos sigma igual a sigma 0, ¿se acuerdan? Sigma 0 que teníamos allá en el diagrama, n sobre a. Más todo esto me da un sigma prima. Ya se nos termina la hora, así que nos vemos el próximo martes. Vamos a hacer un pequeño repaso antes de seguir. Ingeniero, Sí. si no me equivoco, a las 7 habíamos visto. A ver. Voy a ingresar acá lo que están pidiendo. A ver. Las 7, ahí está. Sí, era la que habíamos visto recién, creo. ¿Esta es la última que vimos? No, sería las 6 entonces. Esa ya nos llegamos a ver. Claro, por eso decía de que quería un poquito repasar acá. Hasta esta llegamos. Exactamente. Bien, muchas gracias. Bien, acá habíamos visto y demostrado primero la relación que hay entre el centro de presión y la línea neutra. Primero medida perpendicularmente a la línea neutra, por eso dice S' y E'. Pero luego lo podremos poner en función de el ángulo que forma la línea neutra y la línea de fuerza, que cuando es flexión oblicua, lógicamente no vamos a tener un ángulo de 90 grados, sino un ángulo distinto. ¿Bien? Esto lo vamos a ir viendo un poquito más adelante, pero esto, volvemos aquí un poquito a esto, a esta gráfica, donde teníamos la distancia, a ver si era aquí, sí, acá está, el S' y el E' son perpendiculares a la línea neutra, ¿bien? Y por lo tanto al eje centroidal paralelo a la línea neutra. ¿Qué cosas hemos visto acá como interesante? Acá está el ángulo beta que yo le decía que forma la línea de fuerza con la línea neutra, que cuando la presión es oblicua, este ángulo beta es distinto a 90 grados. Entonces, si nosotros proyectamos y al valor este que se mantiene constante de I sub G al cuadrado, que es radio de giro al cuadrado, y ponemos el producto de S por E, va a venir un denominador por seno de beta, ¿bien? En el cociente de seno de beta. Lógicamente que si beta vale 90 grados, el seno de 90 grados vale 1, y entonces en ese caso nos quedaría
que esa constante es directamente S por E. Quiero que tengan bien en cuenta estos términos S y E. E es la excentricidad que tiene el centro de presión, excentricidad que puede venir desde una flexocompresión o una flexotracción, puede venir representado, o sea, una fuerza que está excéntrica, o puede venir, como ya lo dijimos al principio del capítulo, que tengamos en la viga, por ejemplo, un momento flector y un esfuerzo normal. Entonces, el momento flector dividido el esfuerzo normal me va a dar en esa sección considerada una excentricidad, que es exactamente lo mismo que esto que estamos viendo. Además que es más conveniente para las deducciones trabajar con una fuerza excéntrica que es, insisto, igual que si fuera el momento sobre n, y entonces nuestro n va a estar excéntrico en ese cociente de m sobre n. Bien, otra de las cuestiones interesantes que hemos visto es el valor de sigma 0. El valor de sigma 0 está acá, bien, que es igual a n sobre el área. No se olviden que ese sigma 0 es este valor. Es valor coincidente con todas las fibras del eje centroidal paralelo a la línea neutra. No se olviden que línea neutra es la que corta la sección transversal y eje neutro es el eje que forma el plano de fuerza con el plano neutro. ¿Bien? Entonces acá tenemos, bien dije, ese es el eje neutro y la línea neutra es la que tenemos acá. Y acá paralelo está el eje centroidal a la línea neutra. Siempre en flexión compuesta vamos a tener el desplazamiento justamente de la línea neutra. La línea neutra, si sería flexión sola, estaría coincidiendo acá en un punto, pasaría por el centroide y al ver la presencia del esfuerzo normal, esto comienza a desplazarse. Pero el valor que va a tener el sigma 0 siempre va a ser n sobre el área. ¿Bien? O sea, el esfuerzo axial dividido el área. Si el esfuerzo axial es 0, entonces no hay flexión compuesta, hay flexión y es 0, sigma 0. ¿Bien? Pero cualquier valor que tenga el esfuerzo axial dividido por la sección total, vamos a tener ese valor de sigma 0 en todos los puntos que acá estamos indicando. Bien, a partir de ahí, entonces nosotros tenemos una superposición que salió de la deducción esta, donde sigma va a ser las tensiones en cualquier punto de la sección, en cualquier punto de la sección. En principio estamos en este punto de acá, donde tenemos el diferencial de área. Bien, pero en cualquier punto de la sección vamos a tener que va a ser igual al efecto producido por el esfuerzo normal, n sobre a, más la flexión que tengamos en la sección. Flexión que puede venir dada por un momento o bien dada por la excentricidad justamente de este esfuerzo normal. Entonces, allí tenemos que la tensión sigma tiene estas dos componentes. Componente a su vez la sigma x', que es de la flexión, que la podemos a su vez, si es oblicua, dividir o proyectar en dos flexiones normales. Para lo cual entonces venimos ahora a esto, que es ya la flexión oblicua que hemos tratado hace rato como una flexocompresión particular, podría haber sido flexotracción. La vamos a trabajar ahora ya por lo que hemos demostrado como una superposición de tres situaciones. O sea, una flexión compuesta oblicua va a ser una por el esfuerzo axial,
otro por una flexión normal con respecto al eje Z y otra con una flexión normal con respecto al eje Y, siempre teniendo en cuenta que X es el eje normal a la sección considerada. Entonces, vamos ahora, sí, a poner un poquito más grande a esta diapositiva, así la podemos ver bien en pantalla, y vamos a tener presión compuesta oblicuo considerada como la suma de dos presiones normales más el esfuerzo normal. Entonces acá tenemos una sección, acá tenemos la línea de fuerza. La línea de fuerza es condición sine qua non que siempre pase por el centroide. Si no pasa por el centroide, estaríamos frente ya a un efecto de torsión, además de estos esfuerzos que estamos viendo. Por lo tanto, es importante y se recalca siempre que pase por el centroide. De no ser así, porque muchas veces no lo permite la sección del elemento considerado, pues tendremos que tener en cuenta también el efecto torsional. Acá tenemos entonces una supuesta línea neutra. Este es el ángulo beta que forma la línea de fuerza con la línea neutra. Acá vamos a situar el plano de flexión, plano de fuerza, marcando un ángulo con respecto a un eje de referencia, que en este caso va a ser el eje Z. Podría haber sido también, conexión inestable me sale, bueno, podría haber sido también como referencia el eje Y. En otros casos lo tenemos como ángulo alfa a esto. ¿Qué quiero decir? Que no lo podemos casar con una única situación. Esto es una cuestión de referencia. Vamos a referenciar la línea de fuerza con respecto a un eje principal de inercia que conocemos, que sabemos de nuestra sección. Entonces, el alfa siempre va a ser un dato, no es una incógnita. Esto está dado por el proyecto de la estructura. Beta sí es una incógnita. El centro de presión lo tenemos acá, la línea neutra, la línea de fuerza, y vamos a ir aquí. Vamos a suponer que tenemos un momento, por un lado, más la fuerza N, lógicamente. Pero M, si ustedes recuerdan de flexión oblicua, además es bueno que lo vayan repasando por el parcial de mañana, este momento M gira, ¿sí?, alrededor de la línea neutra. De lo que estamos viendo acá, la sección que está por encima de la línea neutra, toda esta parte, va a estar comprimida y toda la parte inferior va a estar traccionada. Lo importante es que este vector momento que hemos trazado acá y que cumple con la regla de la mano derecha, o sea, el pulgar, bien, hacia las flechas que tienen ese sentido, y entonces comprime arriba, tracciona abajo. Lo importante de este vector momento así trazado como está es que es perpendicular a la línea de fuerza. ¿Bien? Es perpendicular a la línea de fuerza. ¿Qué quiero decir con esto? No coincide con la línea neutra, salvo que la línea de fuerza coincida con un eje principal de inercia y que entonces la línea neutra esté a 90 grados, ahí sí va a coincidir, como ustedes lo veían ya cuando estudiábamos flexión normal. ¿Bien? Entonces, si no coincide, entonces la línea de fuerza con un eje principal de inercia, entonces este vector momento va a ser perpendicular a la línea de fuerza. Bien, a partir de acá vamos a tener algunas consideraciones. Teníamos acá la excentricidad, que si recuerdan, del centro de presión a el centro o el centroide de la sección, va a ser SUI, que usando ahora este ángulo alfa conocido, podemos decir que E sub I, que está acá, es igual a la excentricidad por el seno de alfa. ¿Bien? Es el cateto opuesto. Y E sub Z
o sea, la excentricidad de la carga P medida a través de Z, E por coseno de alfa. El complemento, por lo tanto, es lo que tenemos. Bien, aquí a su vez tenemos ya una cuestión de N por E sub I, bien, es un momento, ¿estamos de acuerdo? Es un momento alrededor de quién. Perdón, E por E sub I, acá. N, está acá en el punto de presión, el centro de presión, multiplicado por E sub I, es un momento. Un momento con respecto a quién? A el eje Z. ¿Bien? Y a su vez, N por E sub Z, que está aquí, centro de presión, acá está un N por E sub Z, va a ser un momento con respecto a el eje Y. Por eso acá tenemos MZ y MI. Ahora bien, E sub I era igual a E por seno de alfa, ¿bien? Y N por E es el momento genérico. Entonces me queda que el momento en Z es M por seno de alfa y el momento en I es M por coseno de alfa. Entonces, recordando la ecuación que teníamos de sigma X igual a sigma 0 más S' de X y que sigma 0 es igual a N sobre A, vamos a ver que el sigma prima, como yo les decía, podía tener o una ecuación en función del seno del ángulo beta, o bien, al proyectar a dos flexiones normales, puede ser directamente considerado como la superposición de la flexión con respecto a el eje Z, entonces sería MZ sobre la inercia de Z por I, más MI sobre la inercia con respecto a I por la distancia Z. Y entonces, ahora, sumando por superposición el sigma 0 más lo sumando de sigma prima X, tenemos esta ecuación que se llama la ecuación general de la flexión compuesta. La flexión general de la flexión compuesta. Quiero que se graben porque es pregunta después de los exámenes finales, cuando yo les digo, a ver, ¿cuándo pueden aplicar la ecuación general de la flexión compuesta? Y muchas veces no saben a qué me estoy refiriendo. Entonces, así como la ecuación general de la flexión simple, es para el esfuerzo normal, sigma igual a momento con respecto a un eje sobre el momento de inercia con respecto a igual eje por la distancia a una fibra, ¿bien? Esa sigma igual a m sobre momento de inercia por I, por ejemplo, mz sobre I sub z, sería la de la flexión simple. Esa es la ecuación general de la flexión simple, sacándole esto y esto. Ahora, esta es la flexión general de la flexión compuesta, reducida lógicamente a flexiones normales. Entonces, esto podremos volver ahora a sus iguales. ¿Bien? MZ era igual a N por E sub I y MI era igual a N por la excentricidad según Z. Entonces, volvemos a esto con toda una intención de trabajar con radios de giros, que vamos a ver que muchas veces es lo más conveniente para nuestras deducciones. Entonces, I sub Z, o sea, el momento de inercia con respecto a Z, es igual al área por el radio de giro al cuadrado. No se olviden de la propiedad geométrica, que el radio de giro es igual a la raíz cuadrada del momento de inercia con respecto a igual eje sobre la superficie total considerada. Entonces, a partir de ahí y reemplazando estos valores de momento de inercia según Z y momento de inercia del área según el eje Y, vamos a tener que nuestra ecuación ahora nos queda como sigma X igual a N sobre A, la razón por la cual yo quería independizarme por un rato de los momentos, es que ahora nos da la posibilidad de sacar como factor común N sobre A.
que va a multiplicar lógicamente a 1, va a multiplicar a lo que nos quedó acá, luego de despejar justamente el área, ¿bien? Nos queda E sub I sobre el radio de giro al cuadrado por la distancia I a la fibra considerada, más N por la excentricidad, más la excentricidad de su Z sobre el radio de giro con respecto a I por Z. I y Z, lógicamente, serían de un diferencial de área cualquiera, que se va acá, donde estoy poniendo la flechita, ahí tendríamos nosotros una medida, por ejemplo, de E sub I y de E sub, acá, de E sub I y de E sub Z. ¿Bien? Sigamos. Y ahora llegamos. Esta ecuación la he utilizado con el propósito de decir, bueno, a ver, si la tensión sigma es igual a 0, ¿qué significaría? Significaría que estaría cualquier punto, cualquier fibra, ¿bien?, comprendida en este plano neutro que en la sección me está dando la línea neutra. O sea, cualquiera de los infinitos puntos que pasan por esta línea que está verde, acá línea neutra, todas esas van a tener tensiones sigma iguales a 0. Entonces, a esta ecuación la igualo a 0 y por lo tanto esta es ya la ecuación de la línea neutra. Pero vamos a ver cómo la trabajamos. Ya sabemos que N, si es flexión compuesta, sea una flexocompresión, una flexotracción, N necesariamente tiene que ser distinto de 0. El área de ya no es ni infinita ni tampoco nula, pero sobre todo no es infinita y por lo tanto este 0 e igual a viene dada por este paréntesis que tenemos acá, ya que N sobre A es distinto a 0. Seguimos, ahí está. Entonces, dado esto, tenemos que esto es igual a 0 y a partir de ahí tenemos dos situaciones posibles. Y vamos a aprender a leer estas dos ecuaciones que tenemos determinadas acá. Yo quiero conocer cuál es el valor de I sub n. O sea, cuando digo cuál es el valor de I sub n, es el valor sobre I medido desde el centroide hasta la línea neutra. Esto que tenemos acá, desde el centroide hasta la línea neutra, va a ser I sub n. Para yo conseguir I sub n, ¿qué tengo? Que z va a ser igual a 0. ¿Vamos? Por lo tanto, en esta ecuación pongo z y sub n igual a 0 y consigo I sub n. A su vez, si quiero conseguir zn, que es esta distancia desde el punto C hasta la intersección de la línea neutra con el eje z, entonces I sub n será igual a 0. ¿Estamos? Porque acá, para que tenga este punto, I es igual a 0. Y entonces acá tenemos los dos puntos de la ecuación que nos da la línea neutra y que nos permite, lógicamente, su trazo. I sub n y zn, que son directamente el radio de giro al cuadrado de I sub z, con respecto al eje z, perdón, ¿sí?, que es un dato, ¿bien? Porque en principio es el radio de giro determinado por un eje principal de inercia que no va a ser otra cosa que el momento de inercia momento de inercia sobre con respecto al eje Z, eje principal, sobre el área, calculable o bien sacado de tablas. Y lo mismo pasa con Zn. Por lo tanto, es I sub G al cuadrado, I sub Z al cuadrado, I sub I al cuadrado, son datos de nuestro problema. Conocida la sección, son datos geométricos de nuestro problema. Y el valor de E sub I y E sub Z tienen que ver justamente con el ángulo alfa, que yo les decía que tenían que tomar como referencia un eje principal de inercia para su cálculo. Entonces, conocida la excentricidad que tenemos dividido m sobre n o la excentricidad ya de la carga dada como tal, conocemos E sub I y E sub Z. Bien, entonces,
Una vez que tenemos esto, acá viene lo más interesante y lo más importante. Ya tenemos la posición de la línea neutra. Ya podemos calcular el ángulo beta inclusive. Pero vamos a ver acá, el cálculo del ángulo beta ya es exactamente igual a lo que ustedes ya conocían, ¿bien? De la flexión oblicua. No difiere a esa situación. Entonces ahora vamos a ver esto que es muy importante, muy interesante, que es la reciprocidad entre el centro de presión y la línea neutra. ¿Bien? Nosotros acá hemos visto, y veamos ahora un poquitito acá. Esta es la excentricidad que tenemos. Y esta es la posición de la línea neutra, medida por estas distancias E y esta distancia S. Dice, y acá lo vimos en la diapositiva anterior, a ver, me he ido lejos, dice, y lo hemos demostrado, y hemos usado toda nuestra experiencia, que, ay, ¿dónde está? Ahí está. Ahí está. Que este valor, este producto de S' E' o el producto de S por E dividido el seno del ángulo beta es un valor constante. ¿Bien? Es un valor constante. Entonces, si es un valor constante, vi esto ahora nuevamente en la gráfica, si P, el centro de presión, se aleja, para que el producto sea constante, ¿qué debería pasar con S? Debería acercarse al centroide. O sea, si la excentricidad se corre, o sea, se aleja el centro de presión del centroide, entonces la línea neutra se tendrá que acercar. Diríamos además, si el centro de presión se acerca al centroide, la línea neutra se tendrá que alejar. Entonces, esto es tremendamente importante. Primero, voy a hacer una definición. Si la excentricidad es tal que el centro de presión va hacia el infinito, entonces S va a tender a cero. La línea neutra pasará por el centroide y estaríamos frente a una flexión simple oblicua. Contrariamente, si la línea neutra tiende a estar en el infinito, o sea que el valor S sería un valor infinito, el centro de presión, debido a esta excentricidad que va a tender a cero, estará concentrado en el centroide de la sección. Y entonces estaríamos hacia un esfuerzo normal simple, únicamente N. Tracción o compresión, esfuerzo axial simple. Bien, entonces, eso es algo que tenemos ya que ir considerando. Podríamos también decir lo siguiente. Si la línea neutra está cortando la sección, vamos a tener tensiones de compresión en un lugar de la sección y tensiones de tracción en otro lugar de la sección. Bien, en este caso, diríamos, es cuando más se usa el término de flexión compuesta. ¿Por qué? Porque los efectos de la flexión son tan importantes que me están produciendo tensiones de signos distintos en la sección. En cambio, si la línea neutra sale fuera de la sección, quiere decir que el centro de presión acortó su distancia al centroide, bajó la excentricidad, es lo que nosotros decimos cuando hay poca excentricidad, que estamos frente a un esfuerzo normal excéntrico, o sea, sería una tracción excéntrica o una compresión excéntrica. ¿Bien? Entonces, el significado más importante es,
cuando la excentricidad es pequeña y la línea neutra no me corta la sección, estamos frente a una flexión o una compresión excéntrica. En cambio, cuando la línea neutra corta la sección, damos flexión compuesta, llámese flexocompresión o flexotracción. Es una cuestión que tiene una importancia relativa en el uso del término, pero sí tiene importancia en saber dónde estamos situados. Entonces, a partir de ahí, vamos a ver que hay esa reciprocidad tiene algunas cuestiones que nos importan, que nos interesan. Y entonces acá hemos puesto estas ecuaciones. Ya se acuerdan cuando nosotros acá estamos no sobre superposición, sino con la fórmula más general. ¿Bien? La fórmula más general, donde nosotros todavía no habíamos desglosado o puesto como superposición la flexión oblicua. Acá estamos directamente en flexión oblicua y no como la sumatoria de dos flexiones normales. Entonces, teníamos el famoso V de la figura primaria que habíamos trabajado para la generalidad. Y entonces era U y V, eran las distancias. Entonces, acá teníamos el L' sobre el I sub G al cuadrado, B sub G, y acá vamos a igualar a 0. O sea, la ecuación anterior. Cuando igualamos esta ecuación a 0, tenemos nuevamente que siendo de prima igual a E por seno de beta, y S' igual a S por seno de beta, ¿bien? Entonces, a partir de acá tenemos esto que yo ya le venía diciendo, que el producto de la excentricidad de la carga, del momento, de la carga n, ¿bien? Y la distancia a la línea neutra es un valor constante igual al radio de giro al cuadrado dividido por el seno de beta, al cuadrado también. Entonces, acá he puesto distintos centros de presión que conforme se van alejando, la línea neutra se va acercando al centroide. Entonces, a este centro de presión, a este, le corresponde la línea neutra más alejada en este caso. Y cuando el centro de presión se va alejando, la línea neutra se va acercando, llegando, por ejemplo, a este caso, como el que tenemos en el dibujo. Bien, acá hay un principio de reciprocidad de Maxwell, que es interesante, y es, según nosotros tomemos el centro de presión. Por ejemplo, acá tenemos el E sub I y el E sub Z de un centro de presión donde proyectamos y trazamos esta línea. Entonces, el centro de presión me da, acá tenemos la excentricidad acá, esta es la excentricidad. Acá tenemos E sub I, acá tenemos E sub Z, las componentes de la excentricidad que es desde el punto C al punto P, que no está dibujada, pero se la estoy marcando. Esta es la excentricidad. ¿Bien? E sub I y E sub Z. Cuando yo hago esta proyección, pongo estos dos puntos y voy a llamar N0 a esto. Ahora bien, cuando yo tengo acá lo que es la línea neutra original a este centro de presión, ¿bien? Puedo también tener un I sub N y un SZ, pero ahora lo saco a I sub N y I sub Z como un punto cuyas coordenadas son I sub N y ZN, ¿sí? Y entonces si este punto es un nuevo centro de presión, la línea neutra va a ser esta otra que hemos proyectado acá por las excentricidades E sub I y E sub Z. Eso se llama principio de reciprocidad de Maxwell. Bastante interesante para tener en consideración. ¿Qué otras consideraciones más vamos a tener y que son importantes para nuestros objetivos? N lo tenemos acá, ¿bien? La línea neutra, y vamos a decir, la línea neutra está cortando a Z en el punto L
y está cortando al eje Y en el punto H. Entonces, si nosotros decimos que NH y NL son componentes de NP, ¿bien? ¿Por qué? Porque si yo trabajo, yo a este punto de presión lo traslado sobre esta línea, ¿ah? Entonces puedo tener, de alguna manera, tomar un NL y un LH como componentes de N en el punto P. ¿Bien? Entonces, yo tengo acá que NH, este valor, perdón, no este valor todavía, NH, N, componente acá, el punto H, por H, L, que es esta distancia, va a ser igual a N en el punto P por P por L, por una cuestión de relación de triángulo. ¿Bien? Entonces yo tengo que N puesto acá en H, o de proporcionalidad, es por HL es igual que NP por PL. N puesto en H es mucho menor que P. Y por eso multiplica por una distancia mayor como H por L. Acá es P por L. Y lo mismo hago acá al revés. NL, HL, como P por H. Por esa otra distancia. Entonces, de acá tengo, despejando, el primero, que el valor de NH, en función de quien produce P en N en P, perdón, va a ser N en P por la relación P por L sobre H por L. Y lo mismo tenemos acá, que NL, o sea, el N componente del N en P, el N en L, va a ser igual a el N total que yo tengo, multiplicado por P por H, que es la distancia esta, dividida sobre H por L. Entonces, estos valores tienen el siguiente interés. Si yo he descompuesto a N en dos fuerzas, una N en L, que le voy a llamar NL, y otra N en H, que le voy a llamar NH, que son sin duda menores que N. Entonces, es como poner en una situación de flexiones normales, ya que a la carga del centro de presión sobre el eje Z me va a dar una línea neutra desplazada por el efecto N y por la excentricidad, que sería perpendicular, bien, a esta línea de fuerza generada por NH. Y lo mismo, NL, perdón, estamos con NL. Ahora bien, lo mismo acá. Si tenemos NH, NH, el centro de presión está coincidente con un eje principal de inercia, la línea de fuerza coincide con un eje principal de inercia, por lo tanto la línea neutra va a ser perpendicular también, acá lo estamos viendo, perpendicular a la línea esta de fuerza producida por esta descomposición de N. Vamos a seguir con nuestras consideraciones. A ver cuánto nos falta. Un minuto. Vamos a ver acá. Yo decía hace rato que las líneas neutras podían cortar o no a la sección. Vamos a ver líneas neutras que no cortan a la sección, que están, pero son tangentes al perímetro de dicha sección. Entonces, a todas esas líneas neutras le va a corresponder ciertos centros de presiones. ¿Bien? Lo que sí yo ya sé que si la línea neutra no corta a la sección en ningún punto,
Entonces, ¿qué voy a tener? Tensiones de un mismo signo. ¿Bien? Y por lo tanto, va a ser dominante el esfuerzo axial. Se nos va a cortar, así que dejamos para la segunda hora lo que ya viene. Me va a dejar a mitad de camino, así que prefiero simplemente ahondar en esto. Las líneas neutras tangentes a la sección o fuera de la sección